Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este mismo texto vamos a estar estos 2 domingos. Una vez más reitero el pasaje para que no nos perdamos. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16. El título del mensaje: La carrera del creyente, parte 1. La carrera del creyente, parte 1. Y como un subtema tenemos las características del corredor. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oremos por la palabra que se va a exponer. Pidámosle al Señor. Bendito Dios y Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por este tiempo para que podamos ser edificados cada uno de nosotros, Señor, en tu palabra. Esa edificación trae enseñanza a nuestra vida y también trae corrección, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos entender que un genuino creyente está en una carrera. Un genuino creyente está avanzando, creciendo en esa carrera, está compitiendo, Señor. Padre Santo, que la luz de tu Santo Espíritu, Señor, nos dé el entendimiento y la claridad para poder aplicar tu consejo celestial. Señor, reconozco mi debilidad, Señor, y la necesidad, Señor, que tengo de ti, Señor, para exponer las Escrituras. Ayúdame, Señor, para hacerlo fielmente, Señor, para hacerlo con temor, Señor, hacerlo con reverencia. Todo esto, Señor, te lo pedimos no en nuestros méritos, es en los méritos de nuestro Señor y de nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, podemos sentarnos. Y bueno, durante estos 2 domingos vamos a tener este precioso tema que es la carrera del creyente, la carrera del creyente. Así que iniciemos con una corta introducción de este tema. Hoy en día muchas personas dicen ser cristianas. Yo creo que en tu trasegar, en tu día a día, te has dado cuenta que muchas personas dicen ser cristianas, pero no tienen una claridad de cómo vive un cristiano. Realmente no la tienen. Porque muchos dicen creer en Cristo, pero rechazan las Escrituras. Eso está sucediendo en estos tiempos. La persona dice creer en Dios, pero rechaza las Escrituras. Y entonces, al rechazar las Escrituras, viven su vida con simpatía por el mundo. Cuando ven a una persona que anhela consagrarse, ¿sabes qué le dicen? Le dicen fanático o le dicen legalista.
porque no han entendido realmente las Escrituras. Así que cuando encontramos en la calle una persona que está entregada, que realmente anhela servir al Señor, que le dicen, no, es fanático. Y entonces dicen, no, yo no quiero ser fanático, yo no quiero ser como esa persona, que eso va y se me pegue. No, realmente un siervo de Cristo es fiel a Cristo. Y es un privilegio ser esclavo de Cristo. Y entonces allí radica el problema, que muchos se dicen ser cristianos, pero realmente no entienden cómo vive un cristiano. Ellos dicen ser creyentes, pero su manera de obrar, su hablar, su conducta dice otra cosa completamente diferente. Estar en Cristo es vivir una carrera, la carrera de la fe. Y la primera pregunta que debemos hacernos, cada uno de los que estamos escuchando estas palabras, es si ya hemos iniciado esa carrera. Esa es la primera pregunta. ¿Ya hemos iniciado la carrera o apenas somos unos simples espectadores? Como vamos a hablar de carrera, siempre vas a tener presente una carrera de atletismo, donde hay corredores y donde también hay espectadores. Así que esa es la primera pregunta. ¿Eres un corredor o eres un espectador? Bueno, porque ser un espectador es muy fácil, sin duda que sí. No requiere esfuerzo, pero el que corre tiene que prepararse, esforzarse, disciplinarse. Por ello, este tipo de mensajes que vamos a desarrollar son rechazados por la carne, pero pidamos al Señor para que podamos estar atentos y podamos ver la importancia de conocer cómo vive un creyente, cómo está avanzando en la carrera. Así que este pasaje nos va a entregar información muy importante sobre las características del corredor, las características del corredor. Bueno, antes de entrar en el pasaje, recordemos que nosotros siempre hacemos una pequeña referencia a la carta. Esta carta es escrita por el apóstol Pablo, la carta a los Filipenses. El apóstol Pablo le escribe allí a una iglesia. Hay que decir lo siguiente: mientras escribe esta carta, el apóstol Pablo está privado de la libertad, es decir, está en la cárcel. Pablo escribió en la cárcel varias cartas. Estas son la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a Filemón y la carta a los Filipenses, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Esta carta se conoce también como la carta del gozo. Imagínate tú, Pablo privado de la libertad, y se conoce esta carta como la carta del gozo. ¿Por qué? Porque varias veces cita la palabra gozo y regocijo en la carta. Por ejemplo, en Filipenses 1:4, Filipenses 1:18, Filipenses 1:25, Filipenses 2:2, Filipenses 2:28, Filipenses 3:1, Filipenses 4:1, Filipenses 4:10. En todo lo que acabé de mencionar está la palabra gozo o regocijo. Por eso se le dice a esta carta la carta del gozo, porque muchas veces se repite en la carta las palabras gozo y regocijo. Y recordemos que Pablo estaba en la cárcel. Bueno, ahora miremos un poco del contexto del capítulo 3, que es el que vamos a estudiar, el contexto del capítulo 3. Los primeros versículos nos están hablando de los falsos maestros. Falsos maestros siempre van a estar, ¿no? Y aquí no podía ser la excepción que en esta iglesia de Filipo, pues también estaban allí incursionando con sus falsas enseñanzas este tipo de personajes. Bueno, eso lo tenemos allí en los primeros versículos. Pero también se habla más adelante de la transformación que tiene una persona que vive para Cristo. Una persona que vive para Cristo es cambiada, es transformada. Eso es lo que tenemos en los siguientes versículos. Y por supuesto, así vamos llegando a nuestro pasaje central.
Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16, donde el apóstol Pablo emplea allí una metáfora de una carrera atlética para explicar cómo es la vida cristiana. Pablo toma el ejemplo de una carrera atlética para poder explicar a sus lectores cómo debe ser la vida del creyente. Ahora, el apóstol Pablo utilizó mucho el tema de esas metáforas de figuras deportivas, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 26, utiliza la figura de correr y pelear como en combate. En Efesios, capítulo 6, versículo 12, se presenta un ambiente de lucha libre. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12, se declara sobre haber peleado la buena batalla, haciendo alusión a los juegos hídmicos de la Grecia antigua, realizados en Corintio, y segundos en importancia después de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la metáfora predilecta por el apóstol Pablo es la carrera atlética. Esa es la metáfora predilecta por el apóstol Pablo. Analicemos lo siguiente. ¿Cómo un atleta consigue resultados? ¿Cómo un atleta consigue resultados? Por eso siempre ten presente la figura de la carrera, ¿no? Entonces, un atleta para ganar medalla, para estar en el podio, para ser primero, debe ser una persona apasionada por lo que hace, debe ser dedicada. Es decir, debe tomar buen tiempo entrenando. Si no entrena, va a ser un hazmerreír ese atleta. Así que debe ser una persona dedicada y con pasión. Esa persona debe tener muy buena concentración, porque si se desconcentra, si ves lo que ocurre cuando una persona se desconcentra, imagínate un error, no pudo tener el tiempo adecuado para los 100 metros, los 400 metros, los 200 metros, que son las carreras insignias del atletismo. Debe ser, por supuesto, competitivo, y cuando hablamos de competitividad, debe ser una persona disciplinada, ¿no? Esa no es una persona de fiestas, el atleta, ¿no? Y cuando es de fiestas, ¿cómo termina? Pues lo sacan, porque ¿qué más? ¿Sí te das cuenta? Porque esto tiene que ver mucho con el creyente, Entonces es competitivo, tiene que asistir a los entrenamientos a horas, no es decir, hoy entreno y mañana no entreno. Y si lo miráramos en el creyente, hoy leo la Biblia, mañana no me quedó tiempo. ¿Sí? No. Esa persona abandona las fiestas, abandona todas esas cosas, ¿no? Estoy hablando del deportista, del atleta, pero sin duda esto va muy relacionado con el creyente. También debe tener paciencia ese atleta, porque cuando no se le dan las cosas, él quiere tener un tiempo, por ejemplo en los 100 metros, y no lo cumple, se desespera. Debe tener paciencia, ¿para qué? Para persistir y seguir entrenando, y así ver los resultados. Y finalmente, debe trabajar en equipo ese atleta, ¿no? Mira los puntos, como lo resumo, y analiza esto en la vida cristiana. Pasión y dedicación, concentración, competitividad, paciencia, trabajo en equipo. Y lleva esto a una parte aplicativa en el cristianismo y lo vas a ver muy relacionado. Ahora, vamos a mirar las características precisamente del corredor. Pero antes de mirar esas características, tenemos que analizar que cuando hay la carrera, cuando el corredor está en la carrera y llevándolo al campo espiritual, eso se llama la santificación progresiva. Ahora, ¿por qué es tan importante la santificación? Voy a darte 7 razones muy rápidas para la santificación progresiva. Y todo esto mirando la carrera, porque estamos hablando de carrera. Lo primero, la santificación es muy importante porque glorifica a Dios.
Una persona que está con Dios, por supuesto que va a crecer, va a estar en la carrera y va a glorificarlo. 2, porque demuestra una salvación genuina. Recordemos que estamos en un ambiente de falsos convertidos, pero cuando hay santificación progresiva, se está demostrando una salvación genuina. 3, porque eso permite testificar a otros de Cristo. Fíjate que cuando hay esa santificación progresiva, pues por supuesto la persona va a testificar a otros de su Salvador, del Redentor. 4, porque brinda seguridad de salvación. Qué importante esto. Brinda seguridad, confianza en la salvación. 5, porque trae fortaleza en el momento de prueba. En la carrera hay pruebas. El creyente es probado. Y ¿sabes qué? Esa santificación le va a traer fortaleza en el momento de prueba. 6, porque trae gozo a la vida del creyente. Trae gozo a la vida del creyente. Y 7, porque esa santificación progresiva nos capacita para servir a nuestros hermanos. Voy a hacerlo rápidamente por si anotaste, para que tengas referencia. 1, porque glorifica a Dios. 2, porque se demuestra una salvación genuina. 3, porque eso permite testificar a otros de Cristo. 4, porque brinda seguridad de salvación. 5, porque trae fortaleza en medio de la prueba. 6, porque produce gozo en la vida del creyente. Y 7, porque nos capacita para servir a los hermanos en Cristo. Bueno, teniendo todo esto presente, ahora sí vamos a entrar en el texto. Ahora sí vamos a mirar las características del corredor. Hicimos una introducción, miramos un poco el ejemplo del atleta, miramos un poco la santificación progresiva. Ahora entremos en el texto. Vamos a leer la parte A de Filipenses 3:12, parte A, para sacar la primer característica del corredor. Entonces, dice así, Filipenses 3:12, parte A. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué tenemos en esta primera parte? El primer punto de la característica del corredor. Hoy vamos a ver 3 características. 3. Y vamos a enunciar la primera. ¿Qué quiere decir? Que dentro de 8 días vamos a ver otras 3 características. La primera es la necesidad de mejorar nuestra condición espiritual. La primera característica de ese corredor es la necesidad de mejorar la condición espiritual. ¿Qué quiere decir ello? Que en esta vida nunca alcanzaremos la perfección. No, nunca. Ten presente, en esta vida nunca seremos perfectos. No, en esta vida no. Pero, mucha atención, debe haber un deseo en cada uno de los hijos de Dios por crecer espiritualmente. ¿Sí? Mira esto. En esta vida no vamos a ser perfectos, pero eso no se queda allí, porque eso sería como limitarnos, eso sería como conformarnos, eso sería como quedarnos quietos, eso sería como no correr la carrera. Por el contrario, tenemos un firme deseo por crecer espiritualmente. Pablo lo tenía claro. Pablo tenía claro que estaba en Cristo, que era salvo gracias a Cristo, que Cristo lo había elegido para esa labor, para ese ministerio, pero él recordaba siempre lo siguiente. 1, que necesitaba limpiarse de toda contaminación de carne. Miremos lo que nos dice 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Dice la palabra de Dios. Así que, amados,
Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos tener claro que el día a día para el creyente es una batalla, es una lucha. Y posiblemente en ese día a día se van palabras, están pensamientos que no van acorde con Dios. Así que debemos estarnos limpiando, es decir, pidiéndole perdón al Señor, reconociendo que estamos en ese proceso de santificación. Porque si ya creemos que todo está perfecto en nuestra vida, tenemos más bien un gran problema. Otro pasaje, Pablo recordaba su debilidad. El pasaje es 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo reconoce su debilidad. Pablo reconoce que tiene que estar en Cristo, caminando en Cristo, fortalecerse en Cristo para seguir adelante. No es en las propias fuerzas de Pablo. Pablo lo reconoce, dice, soy débil. Por supuesto, el cristiano es débil, por eso necesita del Señor, necesita del Espíritu Santo. Nosotros no obramos en nuestras propias fuerzas, el mundo sí lo hace, por eso las calamidades que allí se encuentran. Una vez más, si nosotros pensamos que ya somos un producto perfecto, estamos completamente equivocados. Recuerda, el Señor nos está formando. El Señor está trabajando en nosotros. Y ese es el primer punto que expone el apóstol Pablo. Por eso, el primer punto lo hemos denominado la necesidad de mejorar nuestra condición espiritual. Recuerda, no nos podemos conformar, nada de eso. Por el contrario, debe haber un anhelo para crecer. Así que, solo quienes reconocen continuamente la necesidad de combatir el pecado y cultivar la santidad, avanzarán en la vida cristiana. ¿Sí? Solo aquellas personas que están reconociendo la necesidad de combatir el pecado y cultivar la santidad van a avanzar. De lo contrario, no van a avanzar. Bueno, ya tenemos el primer punto. Pasemos ahora al segundo, la segunda característica del corredor. La vamos a ver en la parte B del versículo 12. Leamos todo el versículo 12 ya en conjunto. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Sí? Entonces ya vimos esa primera característica. Ahora vamos a mirar la segunda característica. Continúa el versículo, dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El segundo punto es esfuerzo para seguir adelante en la carrera. Esfuerzo para seguir adelante en la carrera. ¿Qué quiere decir ello? Disciplina, constancia. Esa palabra que aparece allí, prosigo, significa correr o seguir y habla de un empeño para lograr el objetivo. Pablo perseguía el premio espiritual con todas sus fuerzas, ejercitando al máximo cada día sus músculos espirituales para ganar la carrera. Ahora, ¿cuáles son nuestros músculos espirituales? Por supuesto, creo que tú ya empiezas a analizar la palabra, la oración. ¿Sí ves? ¿Qué quiere decir ese prosigo? Es un deseo, un esfuerzo de Pablo para ejercitar sus músculos espirituales, para avanzar, para llegar, para ganar la carrera. Por eso se necesita constancia, dedicación, disciplina, para que tú puedas tener el tiempo para leer la palabra, para avanzar en esa carrera. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar con esa carrera? Nada. Bueno,
Miremos qué es lo que nos dice 1 Corintios 9:24 sobre este punto que estamos exponiendo. 1 Corintios 9:24 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo lo que está diciendo es ese deseo de competir, pero hacerlo en disciplina, de esforzarse. ¿Sí? De esforzarse. Entonces, tenemos que decir lo siguiente: hay una mentalidad en las personas de dejar que Dios haga todo y de ellos hacer el mínimo esfuerzo. No, no, no. Por supuesto, Dios es soberano, claro que sí, pero debemos entender la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Él dependía entonces, ¿qué hacía Pablo? Del poder de Dios que actuaba en su vida. Por eso, Pablo también nos dice en Colosenses 1:29 lo siguiente. Colosenses 1:29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo no se quedaba quieto, ¿sí? No, Pablo actuaba. Es como si dijéramos lo siguiente: el Señor a sus escogidos los llama, ¿cierto? Entonces tú dices, sí, los llama. Pero ¿cómo los va a llamar si tú no abres la boca? ¿Sí ves? ¿Cómo los va a llamar si tú no abres la boca? Ahí está tu responsabilidad de anunciar la palabra de Dios. Por supuesto que el Señor los va a llamar porque son sus escogidos, pero Él ha determinado que sea el hombre el que hable para que anuncie las buenas nuevas. Ahí está el trabajo que debe hacer, por supuesto, el hombre. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una clara referencia a la disciplina y la constancia que debe tener el creyente. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Personas sin constancia, no perseveran, personas que no tienen esas disciplinas espirituales, leen la Biblia por leerla y cuando les queda tiempo, y es lo último que hacen. No es lo primero que hacen, es lo último que hacen. Por eso nuestra introducción: muchas personas dicen ser cristianas, pero no están corriendo la carrera. Porque además, si la corren, la hacen es bajo sus propios argumentos, no es la carrera de Dios, es la carrera del hombre, que es completamente diferente. Por eso se está hablando de disciplina, se está hablando allí de constancia. Bueno, sigamos adelante, pasemos ahora al tercer punto, y vamos a leer ahora el versículo 13. Ya hemos leído el versículo 12, de lo cual hemos extractado 2 lineamientos. Ahora pasemos a todo el versículo 13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Nuevamente el apóstol Pablo hace una referencia que él no lo ha alcanzado, que él está en la carrera. Una vez más, él ve la necesidad de seguir capacitándose, de seguir aprendiendo, de seguir con constancia, ¿sí? Y ahora, en este versículo 13, vamos a decir el tercer punto. ¿Cuál es? Tener la mirada en lo celestial y no en lo terrenal. Tener la mirada en lo celestial y no en lo terrenal. Mira la competición. Si ese atleta se pone a mirar las barras, ¿qué va a pasar? Lo pasan los demás. Se va a desconcentrar. Si ese atleta se pone a pensar en otras cosas y no en el objetivo, que es ganar, ¿qué va a pasar? Los resultados van a ser tristes. ¿Sí ves? Por eso Pablo está diciendo allí: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El competidor solamente ve la línea de meta, le interesa el primer puesto. Así que un hijo de Dios debe estar completamente concentrado ¿en qué? En lo celestial, no en lo terrenal.
Si un hijo de Dios pierde la mirada de lo celestial, por supuesto viene allí la disciplina de Dios, pero si no es un hijo de Dios, esa persona lo que está es degustando y viviendo para el mundo. Miremos algunos ejemplos de las Escrituras que nos dan a entender qué es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo cuando dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Proverbios 4, 25, 27. Proverbios 4, 25, 27. Dice la palabra de Dios, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Una persona que está fijada solamente en las cosas del mundo, por supuesto que no tiene a Dios. Está completamente desubicado, desenfocado. Pero mira que para que yo pueda tener mi mirada en Dios, debo tener disciplina espiritual. De lo contrario, no. De lo contrario, los problemas de este mundo me van a agobiar. Los problemas de este mundo me van a enfrascar y me van a hacer ¿qué? Tener una competición inadecuada. Tú recuerdas, por ejemplo, un pasaje que encontramos en Génesis, cuando a Lot, ¿recuerdas el pasaje de Lot y de su esposa? Básicamente se le dice a Lot que no mire hacia atrás, no mire hacia atrás. ¿Y qué hizo su esposa? Su esposa sí miró lo que había en esa ciudad. ¿Qué estaba sucediendo allí? Esa ciudad se estaba destruyendo. ¿Por qué razón? Por el pecado. ¿Y qué miró la esposa de Lot? Pues recordando lo que había allá. ¿Y cómo quedó? En una estatua de sal. Así quedó. Entonces, si nosotros miramos atrás, y el mirar atrás para el creyente, ¿qué es? Dos cosas: los logros que obtenemos y el pecado. Recordar que esa lucha con el pecado vamos avanzando. Y los logros espirituales es como decir, mire cómo he podido crecer. No te concentres en ello. Date cuenta que siempre estás necesitado de aprender más. Ahora como sé de la Biblia, ahora no. Date cuenta que siempre eres necesitado de saber más. Eso es, porque si uno mira atrás, es que yo se hacía esto, es que si yo le compartía estos, es que yo se hacía lo otro. Ya me he leído la Biblia unas cuantas veces. ¿Y qué? Necesitas leerlas más veces. ¿Sí ves? ¿Cuál es el logro? No, concéntrate en lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Es la vida eterna. ¿Qué es lo que está adelante? El premio supremo. ¿Y cuál es ese premio supremo? Es ser semejantes a Cristo. ¡Qué gran premio! Ser semejantes a Cristo. ¿O acaso estás esperando otro premio? Es que nos han llenado de cosas tan falsas, pero qué premio tan interesante, maravilloso, que seamos semejantes a Cristo. Mientras tanto, estamos trabajando para parecernos cada vez más a Él. Cada vez más estamos en ese proceso. No podemos vivir capturados de los pecados atrás. Tenemos que confesarlos y seguir adelante. Pero a veces nos lamentamos y nos lamentamos tanto del pecado que no vemos la esperanza de Cristo. No nos concentremos en ello. Eso ha quedado atrás. Confesemos nuestro pecado, pero sigamos adelante. Viendo la esperanza de Cristo, viendo que Él nos perdona y viendo que Él nos está santificando. No seamos como la mujer de Lot, añorando un poco de esa ciudad destruida. Aún el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, ¿no? Que recordaba, que pensaba que cuando estaba en Egipto tenía una gran comida, pero no se daba cuenta que era esclavo. ¿Sí ves? Si nos concentramos en lo de atrás, estamos realmente perdiendo competitividad. Si estamos hablando del lenguaje
obviamente de la carrera atlética. Miremos un momento Lucas 9:62. Lucas 9:62. Estamos entrando ya en la recta final. Lucas 9:62. Mira lo que dice la palabra. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno es apto que mira hacia atrás para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se concentra en cosas que ya han pasado. Porque le pone atención y tiempo a eso que ya ocurrió. Y más bien sus deseos, sus anhelos y su meta debe estar concentrada o su concentración debe estar en la vida eterna. En la vida eterna, ¿qué vamos a encontrar cada uno de nosotros? Vamos a encontrar que estamos en paz completamente con el Señor, donde no habrá llanto ni habrá dolor, donde cada uno de nosotros seremos pastoreados directamente por el Señor, donde Él recogerá cada lágrima de nosotros, ¿sí? Entonces, allí nosotros nos estamos dando cuenta que si nuestra mirada está en la vida eterna, en lo celestial, por supuesto que estamos avanzando en esa carrera. Quiero recordarte los 3 puntos antes de hacer 2 preguntas finales y concluir este tema, para que los podamos enlazar dentro de 8 días con los 3 puntos que vamos a seguir, con las 3 otras características, para que no te pierdas. Recordemos, el primero, la necesidad de mejorar siempre nuestra condición espiritual. Ese es el primer punto, ¿no? La necesidad de mejorar nuestra condición espiritual. No podemos estar conformes. ¿Estás leyendo la palabra 15 minutos? ¿Y ya te hiciste un plan este año a leerla 25 media hora? ¿O sigues con el mismo plan del año pasado? Segundo punto, esfuerzo para seguir adelante en la carrera, ¿no? Es constancia. Han pasado unos días del año. ¿Cómo vas en la lectura de la Biblia, en tus devocionales? ¿Cómo vas? ¿Ya hay un pinchazo por ahí? ¿Ves? Bueno, tercer punto, tener la mirada en lo celestial y no en lo terrenal. Ahí están los 3 puntos que vamos a complementar con los siguientes versículos la próxima semana. Es decir, versículo 14, versículo 15 y versículo 16. Pero en esta parte final nos quedan 2 preguntas y el análisis de lo que hemos expuesto. La primera pregunta es volver a reiterar la que se hizo al inicio. ¿Estás corriendo la carrera? Entonces, ¿tú qué haces? Tú mira los 3 puntos que se han expuesto, que se han dado de la palabra, y tú puedes responder en tu corazón si estás corriendo la carrera. Si realmente tienes esa necesidad de la palabra, necesidad de ser instruido en la palabra de Dios. Y es algo en lo cual tú tienes que cultivar todos los días. Es un hábito para todos los días. Si pudiéramos entenderlo de esta forma, lo que hacemos el domingo es un refuerzo, una fraternidad, una hermandad. Un refuerzo de lo que tú estás haciendo entre semana, en tu familia, con tu familia e individualmente. ¿Sí? Entonces, hay ese deseo de crecer, porque mira, el apóstol Pablo sabía que estaba en Cristo, pero tenía un firme deseo por crecer. Y para poder crecer, tú tienes que mirar muchas cosas que te estorban, ¿no? Uno se da cuenta, los amigos del mundo, estorban, ok. Amigos del mundo, chao, estorban. Eso estorba. Los amigos del mundo es únicamente para compartirle la palabra. ¿Pero todavía tienes comunión con amigos del mundo? ¿Qué carrera estás corriendo? ¿Tu propia carrera, la de tu ego, la de tu orgullo? ¿Esa es la que estás corriendo? Estás equivocado, porque un cristiano, como viste el apóstol Pablo, se ejercita. Es como si esos músculos estuvieran gastados, pero sigue y sigue.
Bueno, por eso decíamos al principio que es muy fácil ser espectador. ¿Sí ves? Es muy fácil seguir con las prácticas del mundo, las cosas del mundo, las amistades del mundo, los juegos del mundo. Es muy fácil ser espectador y venirse a sentar en una banca y decir que soy cristiano. Es extremadamente fácil. Pero tú ves que el apóstol Pablo se esforzaba. Pero tú ves que el apóstol Pablo se dedicaba. ¿Y nosotros entonces qué? ¿Cuál es la diferencia? Es más, nosotros ahora tenemos toda la palabra sellada, ya está todo el canon. El apóstol Pablo no la tenía toda completa. Es decir, en nosotros hay mayor responsabilidad. Bueno, así que tenemos que analizarlo, porque si somos espectadores, no estamos en el reino de los cielos. No estamos entendiendo. Para muchos es muy fácil combinar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y cuando lee Santiago 4:4, por supuesto que va a quedar impactado, ¿no? Va a decir, es que, oiga, me está diciendo Santiago que si yo tengo amistad con el mundo, entonces ¿qué soy? Enemigo de Dios. Si mis amigos, si son mis amigos los del mundo, entonces, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Bueno, otras personas piensan que son cristianas y que están en la carrera porque están escuchando un sermón y porque escuchan la Biblia o porque leen la Biblia. Pero es que aquí no se trata de leerla, claro que sí, se trata de aplicarla. Pero ¿tú cómo la aplicas? Leyéndola. ¿Sí? Muchas personas se jactan de que ya han leído la Biblia, pero ¿la aplican? ¿La aplican? Eso es. Cada vez que tú lees la palabra de Dios y la abres, te estás dando cuenta que te está enseñando y que te está corrigiendo. Pero si vuelves a la misma práctica, entonces no se está aplicando. Entonces tú te puedes dar cuenta que hay un problema delicado en tu corazón. Ahora, pasemos a otra pregunta, ¿no? Porque la primera pregunta es si estás corriendo la carrera. Tu corazón puede decir sí o no. Pero también te hemos puesto el ejemplo del espectador. El espectador no se va a cansar. El espectador ahí está fresco, está tranquilo. Pero la otra pregunta es, si estás corriendo esta carrera, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Tenemos que analizar bajo qué características estamos en esa carrera. Si estoy en la carrera de Cristo, por supuesto tengo necesidad de alimentarme de Él. Por supuesto entiendo que le soy ahora hostil al mundo. Voy a comprender que voy a pasar dificultades, problemas, persecuciones y que mi fe debe crecer. Eso debo entenderlo si estoy caminando en esa carrera. En esa carrera voy a tener efectivamente dificultades, por eso hablábamos de tener paciencia, porque van a venir ¿qué? Problemas. Y esto nos va a llevar también a una pregunta adicional. ¿Tú por qué llegas a Cristo? ¿Llegas por la necesidad de tu salvación o la necesidad que se te resuelva tu problema? ¿Sí? ¿Tú por qué llegas a Cristo? ¿Necesidad de salvación o necesidad que se resuelva tu problema? Ahí está el punto, porque muchas personas cuando no se les resuelve el problema, empiezan a retraerse y a seguir su vida de pecado. Yo tengo que venir a Cristo por mi problema fundamental. ¿Cuál es? Mis pecados. Así de claro es. Así de claro, no es por mi economía, no es por mi enfermedad, no es por mi problema matrimonial. No es por eso. Es por mi pecado, mis pecados. Allí veo esa necesidad. Y entonces, al ver esa necesidad, ahí hay una transformación. Y al haber esa transformación,
me pongo a disposición para la carrera. Estoy allí, en el sitio dispuesto para la carrera. Obviamente en esta carrera hay unos mucho más rápidos y otros más lentos. Pero ¿tú qué necesitas? Estar corriendo la carrera. Porque efectivamente hay unos mucho más rápidos y otros mucho más lentos. Unos que ya están a punto de acabar esa carrera, como otros apenas están empezando. Unos que corren más rápido, otros más lento. Pero necesitas estar corriendo la carrera. De lo contrario, el espectador está en el infierno. Eso es algo que nosotros debemos tener presente. Hay que reaccionar, hay que reflexionar y clamar por Cristo. No podemos vivir engañados pensando que estamos en la carrera cuando nuestras actitudes así lo dicen. Es muy fácil identificar cómo obra el hombre. El hombre, cuando está en alguna dificultad, lo primero que acusa es a otra persona. Pero nunca reconoce lo que hizo. Nunca reconoce su pecado. Y siempre está argumentando para salir avante dentro de su dificultad. Pero esa persona que siempre pone obstáculo a reconocer su pecado, ¿estará realmente en la carrera? ¿Estará avanzando en la carrera? ¿O es un simple espectador? Cada uno de nosotros debemos analizar si hacemos parte de la carrera, si no realmente pedir al Señor que nuestros corazones sean convictos de pecado para poder clamar por el Salvador y ver la esperanza de Cristo. Hoy en día se le pregunta a los jóvenes, ¿por qué son así? ¿A quién le echan la culpa? Mis papás. Es por mis papás. ¿Ves? Las familias se les pregunta por qué son así. Ah, la sociedad, los ejemplos, tal cosa así. Es tan fácil echarle la culpa a los demás. Hoy en día algo que uno se da cuenta es que pareciera que entre más uno supiera la Biblia se vuelve como más orgulloso. Y por el contrario debería ser uno más humilde, más dispuesto. Tener el ejemplo del apóstol Pablo, sabía harto, pero decía, yo sé muy poquito, necesito del Señor. Tener esa disposición para poder, ¿qué? Para poder ser esos vasos ante el Señor, vasos útiles ante el Señor. Que nuestro propósito sea decir, aquí voy, estoy en la carrera, entreno. Entreno es leyendo la palabra y poniéndola por obra, es decir, aplicando. Que eso sea el deseo de cada uno de nosotros. Aquí voy en la carrera, ahí voy. Pero ¿cómo puedes decir eso si estás entrenando? Pero si no estás entrenando, no. Si tú has tomado la palabra como un segundo, un tercer lugar, no digas eso. Más bien, pídele perdón a Dios y reconoce que todavía no estás allí, no estás preparado para que Él pueda salvarte. Clama a Él. No permitas que el tiempo te siga ganando. No dejes de leer un solo día la palabra de Dios, ni un solo día, ni un solo día. No te dejes confundir del mundo. El mundo frente a lo que tú acabas de escuchar se burla. Porque algunos dicen que leer la palabra lo que hace es volver loca a la gente. Y aquí hay un mensaje donde se te dice, oye, no dejes de leer la palabra ni un solo día de tu vida, ni un solo día de tu vida. Y cuando tú escuchas eso, tú deberías inmediatamente reflexionar y reaccionar.
es cuánto tiempo que dice ser cristiano ha dejado de leer la palabra un día. Los que llevan 10, 15, 20, 1, 2 años, ¿cuánto? Un día. Entonces, ay, no, es que el año pasado, no, posiblemente no has iniciado la carrera. Tengo que decírtelo así directamente, porque si no, no observarás tu gran problema. Ah, es que fueron 3 o 4 días. Sí, sigue con eso, ¿sí ves? La excusa, es que fueron 3 o 4. No, el solo hecho, eso lo entristecería a uno diciendo, sí, ¿cómo fallé esos 3 o 4 días? ¿Cómo fui capaz de hacer eso? ¿Cómo no fui capaz de darle la importancia? ¿Por qué? Por quedarme en el celular, por quedarme en conversaciones con otras personas, por quedarme con amigos. No. Tu fiel amigo ya lo tienes. ¿O crees que los del mundo son tu fiel amigo? Tú tienes un fiel amigo, es el Señor. ¿Sí ves? Cuando tú sigues con los amigos del mundo, esos son tus fieles, son los más infieles. Y todavía sigues pensando que esos son tus amigos. No. Reconoce que has hecho mal. Pídele perdón a Dios. Reconoce tu pecado. Dobla rodilla ante Él y permite que la gracia te cobije para que realmente puedas avanzar en esta carrera. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.